Buenos días, un gusto saludarles. Mi nombre es Ricardo. Para los que no me conocen, para los que sí me conocen, un gusto verlos. Increíble que hayan pasado 2 meses sin podernos ver en persona. Vamos a lo que vamos a la reflexión del día de hoy porque el tema es un poquito largo y hay poquito tiempo para comprimirlo. Ustedes saben que hay muchos pasajes que ya todos nos los conocemos, ya los hemos escuchado, incluso forman parte de la cultura popular. Pero cada vez que uno los vuelve a releer, dependiendo de las circunstancias que estamos viviendo cada uno, el Señor nos habla de una manera distinta. Eso es lo que me ha venido pasando desde hace una semana y media más o menos, con la parábola de los talentos. La parábola de los talentos todos la conocemos. 3 siervos, el amo se va de viaje, les da unos activos para que lo manejen y al final 2 cumplan la tarea y uno no. Pero vamos a darle una aproximación un poco distinta, vamos a profundizar en el contexto para poder entender realmente lo que está pasando aquí y qué nos quiere decir el Señor con esto. Procedamos a Mateo 25, del 15 al 30, que es donde está la parábola. Vamos a irnos saltando partes porque hay partes que son repetitivas de eso. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El segundo siervo, al que le había dado 2 talentos, hizo lo mismo, llegó, le presentó otros 2 talentos adicionales, y el amo obviamente se alegró mucho. Sin embargo, en el versículo 24 tenemos que llegó el tercer siervo que no había cumplido con lo que se supone que tenía que hacer. Y le dijo, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, vamos a entrar un poquito en contexto. Vamos primero a hablar de lo que es realmente un talento. Muchas veces nosotros lo tomamos literalmente y lo tomamos como los dones y habilidades que el Señor nos ha dado, la disposición que tenemos, la actitud que tenemos hacia ciertas cosas y que nos habla que tenemos que usarlo en pos del ministerio. Y esto es totalmente cierto. Hoy vamos a ver una aproximación un poco distinta. Vamos a hablar de las situaciones que el Señor nos pone en nuestras manos, como todo esto que estamos viviendo. Vamos a entrar al contexto. Un talento era la unidad monetaria más grande que se usaba en la época. Habían 3 tipos de talentos, pero en esta época, entre el 32 y el 33 después de Cristo, en Judea se utilizaba todavía el talento babilonio. El talento babilonio tenía una equivalencia a 21.600 gramos de plata, que hoy en día, a los precios que tenemos hoy en día, son más o menos $12.000, más o menos. Si tomamos también en cuenta que la población en la época, en todo el mundo, era de aproximadamente 170 millones de personas, que no estaba interconectado todo, y tomamos en cuenta que ahora en un mundo globalizado tenemos 7.700 millones aproximadamente, para poder entender realmente la magnitud de la responsabilidad y de la situación que estos siervos tenían entre manos, tenemos que multiplicar esta cifra por 45. Eso significa que al siervo al que menos se le dio más o menos $500,000. Entonces, otro poquito de contexto. La parábola nos dice que el amo se fue lejos y que lo dejó encargados. Por lo general en la época, cuando un amo se iba lejos, era porque iba a un viaje comercial. Un viaje comercial era una gran caravana donde iba con muchos de sus siervos, su familia, muchos de sus bienes, y se iba a una región lejana a comerciar con ellos y regresaba con las ganancias un par de años después. En promedio eran 4 años después, más o menos. Entonces, los siervos que quedaban atrás eran siervos altamente capaces y competentes que gozaban de su entera confianza, porque a estas personas les tenías que dejar parte de tus bienes y la administración de todo lo que quedaba atrás para tú tener algo cuando regresaras en caso de que tu viaje no te fuera bien. Entonces,
Incluso el siervo que menos recibió era un siervo que gozaba de la entera confianza de su amo. Prueba está la cantidad de dinero que le dejó, que era bastante considerable. Entonces, el asunto con esta parábola es que pasa muy rápido desde el momento en el que los siervos reciben los talentos hasta el momento en el que tienen que rendir cuentas, a pesar de que en esto de un versículo a otro pasan varios años. Y lo que no nos habla es el miedo, el estrés, la ansiedad, las noches sin dormir, el tiempo de preparación, el sufrimiento, el sacrificio, todo este tipo de cosas que ellos tuvieron que hacer para prepararse para poder mostrarle esos frutos al final. Esos frutos que el amo estaba esperando y con los que contaba cuando decidió entregarles esto. Y es muy similar a la situación que estamos viviendo hoy en día. Estos siervos tenían sus funciones ya designadas, ellos sabían lo que tenían que hacer y eran altamente competentes. Igual que nosotros, en nuestro día a día, en nuestros trabajos, nuestras funciones para aquellos que estudian, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y lo cumplía con excelencia. Sin embargo, de pronto viene una situación que nadie pidió, nadie la vio venir y cambia todo lo que conocemos de la noche a la mañana. Ya tenemos 2 meses en cuarentena, muchas personas han perdido sus trabajos, muchas personas que están pasando tiempos de gran necesidad. Muchos empresarios que han visto sus ingresos reducirse considerablemente o paralizarse totalmente. O sea, es una situación sumamente complicada que nos hace a momentos preguntarnos por qué está pasando todo esto, qué se supone que tenemos que hacer. En algunos, que incluso me ha pasado a mí, sencillamente durante un tiempo nos resignamos y vamos a esperar a que todo esto pase y retomamos más adelante. Pero eso no es lo que nos está llamando el Señor aquí, porque eso es una actitud muy similar a la del tercer siervo, que muchas veces nosotros no nos sentimos identificados con Él y nosotros decimos, no, nosotros sí estamos haciendo lo que tenemos que hacer por el Señor, porque servimos o porque ayudamos a la gente o porque compartimos la palabra. Pero el asunto es, ¿será que realmente estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para aprovechar la situación que Dios nos ha dado? Es una pregunta dura que tenemos que hacernos todos. Yo me la hago todos los días y realmente, si tengo que ser honesto, probablemente la respuesta es que no estoy haciendo todo lo que podría estar haciendo con la situación. Este es un tiempo que Dios nos ha dado para quitarnos excusas, para permitirnos reenfocarnos en las cosas que son importantes, en los frutos, en las cosas que tenemos para mostrar. Es un tiempo para buscar más de su palabra, para profundizar, para compartirle la palabra a las personas que están en necesidad, para compartirle la palabra a nuestras personas más cercanas, para arreglar asuntos personales que tengamos, problemas de carácter, mejorar las relaciones con nuestra familia, incluso capacitarnos, emprender nuevos negocios, nuevos proyectos. O sea, hay muchas cosas que el Señor nos está permitiendo hacer con este tiempo. Pero sin importar lo complicada que sea la situación, los retos que tengamos enfrente, lo que esta parábola nos dice es que al final el Señor nos va a pedir rendición de cuentas sobre todo lo que pudimos haber hecho, no con lo que perdimos, sino con lo que sí teníamos entre manos. Él nos va a pedir cuentas y está en nuestras manos escuchar su voz, estar pendientes y sacar el mayor provecho para hacer lo que podamos hacer con lo que sí tenemos entre manos. Asimismo, si queremos un poco más contexto, no lo vamos a leer ahora mismo porque no hay tiempo, pero en el capítulo 24 nos dice la razón por la cual él empezó a decir estas parábolas, que era que le preguntaron cómo era el reino de los cielos y qué era lo que iba a pasar en los últimos días. Y él aquí lo que dice es que el día y la hora nadie lo sabe, pero que si un padre supiera que el ladrón va a entrar a su casa a tal hora específica, por supuesto que velaría. Y ahí entonces nos mencionan una sucesión de parábolas, viene la parábola de las vírgenes, vienen varios cuentos, varias sustentaciones de por qué nosotros tenemos que velar y sacar el mayor provecho a las situaciones que tenemos entre manos. Entonces, la pregunta es, que esto ya es una cuestión autocrítica, al final de toda esta situación, ¿tenemos la confianza que el Señor nos va a decir, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor? ¿O será que dejaremos pasar esta oportunidad para incrementar su reino, para mejorar nosotros como personas, para crecer espiritualmente? Es una pregunta que cada uno de nosotros se va a tener que hacer, que solo nosotros sabemos la respuesta y esperemos que al final de todo esto tener la satisfacción de saber con certeza la respuesta que el Señor nos daría. Bueno, básicamente esa fue la reflexión. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría y discernimiento para poder escuchar la voz y poder entender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Muchos ya lo estamos sintiendo, quizás a otros todavía no nos ha sido revelado,
pero que el Señor nos dé discernimiento, que nos dé claridad de mente para poder entenderlo, y sobre todo, Señor, sigue tomando control de toda esta situación, sigue dándonos sabiduría para tomar buenas decisiones por nosotros y nuestras familias, y guárdanos hasta el final de esta situación, danos fuerzas para poder ejecutar lo que tú quieres que ejecutemos, y permítanos volvernos a ver una vez más, ¿no? Muchísimas gracias. Sintonícense a las redes del Grupo Cristiano Calle Belén. Tenemos el canal de YouTube, Iglesia Calle Belén. Nos pueden sintonizar también por nuestras redes sociales en Facebook y Instagram. Bueno, que estén muy bien. Saludos.